Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de análisis estructural. En esta ocasión lo que vamos a hacer es movernos del tópico que ya traíamos, que era análisis sísmico, y ahora vamos a entrar a un nuevo tópico, el cual es cargas de viento, según el reglamento de la construcción RNC 07. Entonces lo que vamos a hacer es ver lo que es la velocidad de diseño, presión de diseño y factores de corrección. O sea, en esta parte lo que vamos a hacer más que todo es simplemente ver la parte teórica, y en esta clase y luego en la siguiente clase lo que haríamos sería ver la parte práctica con algún ejemplo de diseño o un ejemplo de análisis básicamente, porque en este caso estamos tratando de análisis. Entonces sería un ejemplo de análisis lo que veríamos en la siguiente clase. En cuanto a las cargas de viento, o sea, los conceptos fundamentales que tenemos que entender son los siguientes. Los vientos son movimientos horizontales de masas de aire debido a diferencia de presión en distintas zonas de la atmósfera y en la rotación terrestre. Para el diseño estructural nos interesa esencialmente los vientos que tienen velocidades muy grandes y que se asocian a fenómenos atmosféricos excepcionales. Estamos hablando básicamente como huracanes o algo por el estilo. El modelo más usual para estudios analíticos de efectos de viento distingue un componente estático, o sea, aquella parte que puede considerarse que actúa con velocidad media constante durante varios minutos, más una oscilación aleatoria que tiene periodos de orden de algunos segundos, que se denomina efecto de ráfaga. O sea que en los modelos normalmente lo que hacemos es considerar dos componentes, una componente estática y una componente dinámica. Esa componente dinámica son efectos de ráfaga, no es necesario para todas las estructuras, pero que estén claros de eso, pero es necesario para algunas, depende de tiene que cumplir con ciertas condiciones para que sea necesario tomar en cuenta el efecto ráfaga, los efectos dinámicos, aunque en general el análisis es bastante simplista, aunque tome en cuenta esos efectos dinámicos, porque normalmente, al menos al nivel de Latinoamérica o de los códigos que he visto, no hay como una manera completamente dinámica a través de los códigos de tratar el problema de viento, de los análisis por viento. O sea, más que todo siempre es como un análisis estático con una componente dinámica súper simplificada. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es simplemente ver la parte estática. Como les digo, para la parte dinámica se requieren estructuras que cumplan con ciertas condiciones para poder tomar en cuenta eso. Son ciertas condiciones especiales, obviamente. En un huracán u otro efecto meteorológico similar, el movimiento de las masas de aire se ve restringido por la fricción con la superficie del terreno, que hace que la velocidad sea prácticamente nula en contacto con el terreno y crezca con la altura hasta alcanzar la velocidad del flujo no perturbado, a lo que llamamos velocidad gradiente. Lo que nos está diciendo acá es bastante interesante y creo que también es bastante obvio, que en cualquier fenómeno meteorológico asociado con el viento, obviamente, entre más cerca estamos de la superficie, la fricción lo que hace es aminorar la velocidad del viento, porque hay fricción, tenemos, digamos, distintas, por ejemplo, el terreno puede ser bastante rugoso, esa sería una condición. Otra condición sería que nos encontremos en medio de una urbe, una ciudad con bastantes edificios, y en ese caso el viento, el efecto del viento se va perdiendo porque va chocando en distintos edificios, y en algún punto, tal vez en el edificio que nosotros estemos diseñando, lo que va a pasar es que el efecto del viento va a ser mínimo, va a ser o se va a minimizar un poco, no completamente, pero sí va a bajar bastante su magnitud debido a la razón de que está chocando con distintos elementos. Entonces eso va a intervenir. Va a haber un punto en el que independientemente de cuál sea la condición, el viento va a empezar a crecer y va a llegar a un punto en el que vamos a llegar a una altura en la que encontramos lo que se conoce como velocidad gradiente, que es donde tenemos el flujo no perturbado, lo que significa que no hay nada que detenga el viento ahí. Cuando llegamos a ese punto encontramos una velocidad de viento que podemos considerar la máxima, que es la velocidad gradiente. Aquí tengo una gráfica en la que lo pueden ver más o menos. La altura a la que se alcanza la velocidad gradiente depende de la rugosidad de la superficie del terreno. Para un terreno muy liso, como campo abierto con vegetación muy baja, obviamente, el viento mantiene una velocidad muy alta, aún muy cerca de la superficie. O sea, ya sea por ejemplo como este caso o este caso. Por ejemplo, en el mar pueden ver que la velocidad gradiente la alcanzan bastante bajo, y creo que todos se han dado cuenta que en el mar el viento es bastante fuerte, ¿no? O sea, la velocidad de viento es bastante alta.
Por otra parte, si ya nos encontramos en zonas urbanas, podemos ver que nos toma bastante más altura llegar hasta la velocidad gradiente, o sea, la velocidad que podemos considerar como máxima. ¿Por qué? Porque tenemos interferencia de los edificios, de todo esto que está acá, puede ser rugosidad del terreno, los edificios, todo eso va a interferir, entonces va a costar más encontrar esa velocidad máxima, esa altura a la que tenemos la velocidad máxima, va a ser bastante más alto. O sea, la velocidad igual supuesta a la de esta va a suceder más alto. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque más bajo tenemos los edificios que interfieren con el flujo del aire. Y luego tenemos como algún punto medio, ¿no? Que tal vez serían algún zona no tan poblada, pero sí ciertas edificaciones y árboles y eso. Y pueden ver que la velocidad gradiente está como un punto medio entre este y este. Y aquí lo dice, ¿no? Para un terreno muy liso como campo abierto, como ya les había dicho, con vegetación muy baja, el viento mantiene velocidad muy alta aún muy cerca de la superficie, mientras que en el centro de ciudades con edificaciones altas, la velocidad disminuye muy rápidamente de una altura de varias decenas de metros hasta la superficie del terreno. Ok, entonces creo que ya quedaron claros con esa parte. Entonces eso es en cuanto a lo que se conoce como velocidad gradiente. Y pueden ver, digamos, la interferencia o la relación que tiene en qué sitio estén y qué tipo, por ejemplo, de rugosidad de terreno, qué tipo de topografía tengan con la velocidad de viento. Hay una relación que obviamente no podemos ignorar y que la vamos a tomar en cuenta al momento de hacer el análisis y obviamente el diseño estructural relacionado con la parte de viento. Ok, las cargas de viento son una de las principales cargas laterales que podrían impactar a una estructura. Esto es más que todo, voy a hacer una pausa acá para que estén claros de algo. Esto es más que todo válido, al menos acá a nivel de zona sísmica, es más que todo válido para edificios altos, bastante altos. Es donde vamos a considerar más que todo efectos de viento. O para, por ejemplo, diseños de rótulos o cosas así. Pero para edificios, digamos, tendrían que ser edificios bastante altos. Para edificios de mediana altura, el efecto del sismo obviamente dominaría sobre el efecto del viento, sobre todo en una zona sísmica considerable como esta. Estamos hablando de edificios de altura pues considerable para que el viento gobierne sobre el sismo en zona sísmica. Pero bueno, sucede y hay pues también el caso en el que no tengamos que diseñar en zona sísmica, como por ejemplo sería en la costa atlántica, en lo que el efecto predominante sería el viento. Entonces en ese caso el diseño no sería un diseño sísmico, sino que sería un diseño basado en los efectos del viento. ¿Ok? Entonces en este caso podemos ver lo siguiente. Podemos ver de que tenemos una estructura como esta que está acá, este es un edificio, ¿no? Y pueden ver el viento está impactando en esta dirección. Acá pueden ver una planta y pueden ver la dirección en la que está impactando el viento. Ahora, la cara a la que el viento impacta directamente, a esa cara la conocemos como cara que trabaja en barlovento. Aquí hay una particularidad con esto y es que hasta cierta altura consideramos que la presión del viento es constante. De luego, esta cierta altura en adelante, esta comienza a crecer y digamos de manera no lineal, como pueden ver acá, o sea, es alguna especie de función no lineal. Ahora, las otras caras van a trabajar en succión. La cara trasera se conoce como cara que está trabajando en sotavento y como pueden ver lo que experimenta acá es succión. En este caso, lo interesante es que la presión se mantiene constante con la altura, más o menos constante, obviamente, es una suposición, no es 100% realista y espero que lo entiendan. Ahora, aquí pueden ver, ¿verdad? La parte de frente, la parte trasera, perdón, el frente y el perfil. Pueden ver cómo en el frente la presión va subiendo. Tenemos hasta acá punto 30 y luego tenemos punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Pueden ver cómo se refleja cómo esta presión va creciendo, ¿ok? Luego, por ejemplo, en la parte trasera pueden ver que se mantiene más o menos constante y este menos significa succión. 0.5, 0.5, 0.5. Y luego en esta cara que tengo acá, por ejemplo, que son las caras laterales, tenemos más o menos menos 0.6, menos 0.6, menos 0.5, menos 0.6, menos 0.7, o sea, también más o menos constante se puede considerar en las caras laterales. O sea, en cualquier otra parte, menos en la parte frontal, se considera que es más o menos constante. Estas cargas de viento, ¿verdad? En edificios de altura considerable o en zonas donde el viento sea, digamos, el efecto predominante y no, por ejemplo, el sismo, puede resultar en lo siguiente, en una deformación lateral excesiva, en desprendimiento de la fachada,
por ejemplo, desprendimiento de los componentes de techo, posibles fallas debido a huracanes y tormentas. Obviamente, cuando tenemos un edificio de altura bastante considerable y tenemos el efecto de un huracán golpeándolo, digamos, un huracán de categoría más o menos alta, si el edificio no está bien diseñado, obviamente podría fallar. Igual que en un sismo, o sea, el viento es un efecto bastante fuerte, o sea, una fuerza con bastante magnitud, sobre todo bajo efectos como huracanes, fenómenos como huracanes, ¿no? Entonces, en un edificio alto, la cantidad de fuerza debido al viento es masiva, es enorme, es casi tanto como un sismo, o mayor, depende qué tan alto sea el edificio y depende qué tanta exposición tenga la estructura, qué tanto viento hay en esa zona. Entonces, bueno, depende de muchos factores, ¿no? Depende de la exposición, depende de varias cosas, pero sí, o sea, el viento es un efecto a tomar en cuenta, sobre todo en, digamos, en partes donde el viento sea el efecto predominante, como les digo, y en edificios de altura considerable. Ok, recuerden que les había dicho que en el análisis lo que se considera es una parte estática y una parte dinámica. Y como yo les dije, en este caso lo que voy a hacer es considerar nada más la parte estática, porque es lo que normalmente se hace. Entonces, y es lo que va a pasar en el 99% de los casos. Van a ser raros los casos en el que tengan que considerar la parte dinámica. Y como les digo, ya tendrían que meterse en el diseño de edificios de altura considerable, en zonas donde el viento sea un efecto predominante, y pues no sería el caso, creo, para la mayoría de ustedes, sería un caso demasiado raro, pero bueno, existe la posibilidad, y pues lo que voy a hacer aquí es dar las bases, y ya si quieren saber más sobre esto y sobre la componente dinámica y eso, pues me pueden preguntar o investigar por su cuenta, pero lo voy a sacar como un poco del curso, porque el curso lo que trata de hacer es abordar los casos, digamos, básicos, los casos que van a suceder la mayoría del tiempo. No voy a hacer ese caso rarísimo que casi nunca va a pasar, y por abordar eso, no voy a dejar de abordar lo que la mayoría del tiempo va a pasar. ¿Ok? Entonces, estos efectos estáticos en una estructura se determinan en base a una velocidad de diseño. Esa velocidad de diseño depende de tres factores. FTR, que es un factor que tiene que ver, digamos, con la rugosidad del terreno, con la parte topográfica, un factor topográfico. F alfa, que tiene más que todo que ver con la altura. Y esta VR, que es un factor regional, es la velocidad regional, ¿ok? Del viento dependiendo de donde esté, y es una función también de la exposición del lugar a donde estén, obviamente. Y aquí pueden ver esto, aquí se lo explico. FTR, factor adimensional correctivo, que toma en cuenta las condiciones locales relativas a la topografía y a la rugosidad del terreno en los alrededores del sitio de desplante. O sea, obviamente está hablando del sitio donde está colocada la estructura. F alfa, factor adimensional que toma en cuenta la variación de la velocidad con altura, y VR, que es la velocidad regional según la zona que le corresponde al sitio donde se construirá la estructura. La velocidad regional es una función del nivel de exposición del terreno. Por ejemplo, pueden ver que, y sería evidente que la velocidad regional en esta zona de edificio es bastante metropolitana, digamos, comparado a esto, es bastante distinto, y comparado a esto es bastante distinto, obviamente. Entonces aquí pueden ver que es una función del nivel de exposición, la velocidad regional. Pero vamos a estudiar cada uno de estos factores uno a uno. Entonces vamos a empezar por la velocidad regional, digamos. La velocidad regional va a depender básicamente de donde nos encontremos. Por ejemplo, pueden ver, tendríamos una zona 1, una zona 2 y una zona 3. La zona 1, por ejemplo, aquí pueden ver que son más o menos León, Managua, casi llegando a Masaya, pero realmente no completamente ahí. Esto es zona 1. Tenemos la zona 2, que casi toda Nicaragua. Luego tenemos la zona 3. Y pueden ver acá, bueno, importancia de la construcción. Esto tiene que ver con la importancia de construcción en el periodo de retorno. Para un periodo de retorno de 50 años y para un periodo de retorno de 200 años. ¿A qué se refiere exactamente el periodo de retorno? El periodo de retorno se refiere a la probabilidad de que suceda un evento o se exceda. O sea, significa cuál es la probabilidad de que alcance esta velocidad o que la velocidad sea excedida. Eso es el periodo de retorno. Igual pasa con el caso sísmico. Los sismos obviamente están dados para un periodo de retorno. Los espectros de diseño que tenemos se construyen en base a un periodo de retorno, que no es nada más que la probabilidad de que ocurra ese evento o se exceda. Entonces,
Si, por ejemplo, tengo una importancia bastante considerable, tendría que considerar un periodo de retorno de 200 años. Estoy diciendo que más o menos cada 200 años este evento va a suceder o se va a exceder. O sea, voy a alcanzar esta velocidad o la voy a exceder. Y aquí cada más o menos 50 años. O sea que el caso más conservador sería cada 200 años. Luego, cada 50 años, pues sería menos conservador. Entonces aquí pueden ver que tenemos para la zona 1, zona 2, zona 3. Estas son las velocidades en metros por segundo. Entonces, bueno, ¿cuál es la particularidad con la zona 1? Pueden ver que las velocidades, veamos el periodo de retorno de 50 años, que es el más común. Pueden ver que para la zona 1 la velocidad es más baja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, León, Managua son zonas urbanas, son zonas metropolitanas. Entonces, en ese caso, la velocidad del viento es bastante baja. Por ejemplo, aquí en la zona 1, pues no está en una zona tan urbana, digamos, como Managua y sus alrededores y León, pero pasa algo particular, y es que estas son zonas donde tenemos bastantes serranías y entonces eso obstaculiza el viento también. Por ende, es lógico que tengamos una velocidad del viento menor. Luego la zona 2 es como más o menos una zona, digamos, más o menos plana, no es tan urbanizada como el resto, como la zona 1, por ejemplo. Y en este caso, pues tenemos una velocidad de 45. Y a la zona 3, que es la costa atlántica, básicamente en este caso tenemos una velocidad de 56. Esto es más que todo llanura. Y en este caso tenemos, recuerden que estamos en la parte del océano Atlántico, son más comunes los huracanes impactan más que todo esta zona. Entonces en esta parte tendría una velocidad regional mayor, obviamente, y obviamente una velocidad de diseño mayor. Si la velocidad regional es mayor, pues la velocidad de diseño también crecería. Al final depende de los otros factores, pero probablemente vaya a crecer. Entonces, pues, esta es la idea. En la zona 3, digamos, debido a su exposición y debido a que es una zona donde tenemos huracanes y eso, pues el viento, la velocidad regional es mayor. Y pueden ver que se ve reflejado también para el periodo de retorno de 200 años. Ok, el siguiente factor a considerar sería el factor F alfa. ¿Qué hace este factor F alfa? Este toma en cuenta la variación que puede tener el viento en función de la altura, la cual se puede obtener con las siguientes expresiones. Ahora, depende de qué altura tenga. Z es la altura. Si la altura es menor o igual que 10 metros, entonces F alfa se toma igual a 1. Ahora, si la altura la tenemos entre 10 metros, o sea, ya estamos tomando que es mayor que 10 metros y este factor que está acá, que este factor es la altura gradiente, aquí lo pueden ver, este delta minúscula es la altura gradiente. Entonces, si estoy entre 10 metros y la altura gradiente, F alfa se toma con esta ecuación que está acá, Z entre 10 elevado a la alfa, y vamos a ver qué es alfa. Ahora, si la altura es mayor o igual que la altura gradiente, entonces la ecuación es esta, es delta entre 10 elevado a la alfa. Ok, entonces tenemos que ver cada una de estas partes. Primero, ya les explico que delta es la altura gradiente. Ok, medida a partir del nivel del terreno de desplante, por encima de la cual la variación de la velocidad del viento no es importante. Como les digo, ya prácticamente se considera que no varía a partir de la altura gradiente. Se puede suponer constante, eso es lo que me está diciendo. O sea que la variación se puede suponer constante. Delta y Z están dados en metros. Ahora, ¿qué alfa? Alfa es un exponente que determina la forma de la variación de la velocidad del viento en función de la altura. Entonces veamos, tenemos alfa para distintas condiciones, para R1, R2, R3 y R4. Regresemos acá para ver qué es R1, R2, R3 y R4. R1, como pueden ver, es prácticamente no edificio, o sea, es plano, es llanura sin árboles, sin casi nada. Luego R2G, ya tenemos algunas casas, árboles, nada, pero nada, digamos, del otro mundo. R3, bueno, R3 ya es más o menos una zona urbana, sin edificios tan altos, pero hay unos cuantos edificios por ahí, pero no tan altos. Managua, digamos, Managua sería R3 y R4 ya es una zona bastante urbanizada con edificios altos, más o menos altos, ¿verdad? Y algunos bastante altos. Entonces, ya sabiendo que es R1, R2, R3 y R4, entonces podríamos ver alfa. Por ejemplo, para Managua, que sería más o menos R3, pueden ver aquí que dice zona típica urbana y suburbana. El sitio está rodeado predominantemente por construcciones de mediana y baja altura o por área arbolada y no se cumplen con las condiciones de tipo R4. Entonces, el factor alfa es 1.156.
Ahora, ¿cuál es? Dice tipo R4, si no, no cumple con las condiciones del tipo R4, entonces veamos que dice R4. Zona de gran densidad de edificio alto. Obviamente no es Managua. Por lo menos la mitad de las edificaciones se encuentran en un radio de 500 metros alrededor de la estructura en estudio y tiene una altura superior a 20 metros. O sea, obviamente no es nuestro caso. Estamos diciendo de que entonces vamos a construir en una zona donde tengamos en un radio de 500 metros un montón de edificios de una altura considerable y no es nuestro caso. Entonces, nosotros no cumplimos con R4, entonces estamos en R3. Ahora, esto es alfa para R3. Ahora, si queremos ver el factor delta en metro, delta minúscula serían 390. Recuerden que delta es la altura gradiente. O sea que en esta zona la altura gradiente son 390 metros. Y tiene sentido porque, por ejemplo, si ven R1 donde tengo escasas, nulas obstrucciones al flujo de viento, prácticamente un campo abierto, entonces alfa es bastante bajo, 0.099, y la velocidad gradiente la alcanzo mucho antes, a 240. Perdón, sí, la velocidad gradiente, que básicamente la alcanzó a la altura gradiente, que es 245 metros. Y en este caso, pueden ver que es 455, o sea, bastante mayor que esto, y tiene que ver con el hecho que tengo bastantes edificios acá, y acá esto es prácticamente campo abierto. Aquí tengo 390 porque tengo menos edificios que acá, o sea, es una zona urbana, pero no tanto como esta. Y aquí pueden ver que va bajando también a 315 porque tengo un terreno plano, ondulado, con pocas obstrucciones, o sea, no es completamente plano como este, es más o menos ondulado, dice, tiene algunas obstrucciones, mientras que en este caso es campo abierto y plano. Entonces, en este caso, tendría la altura a la que alcanzo la velocidad gradiente a 315 metros y el factor alfa sería 0.128. ¿Ok? Nos falta un factor por discutir. El factor que nos falta por discutir es FTR, el factor topográfico. Básicamente es eso. Las condiciones de rugosidad del terreno juegan un papel preponderante en la velocidad final de diseño, ya que como es evidente en terrenos con topografía bastante accidentada, las ráfagas de viento encontrarán obstáculos y éstas perderán velocidad. La velocidad gradiente a alturas muy grandes no debe verse alterada por este concepto. Bueno, esto creo que es bastante evidente. Pero sí la velocidad base, cuando está especificada a 10 metros de altura. Y nosotros estamos hablando de la velocidad base, básicamente, de eso estamos hablando. Entonces, bueno, el factor topográfico y de rugosidad FTR, pueden ver acá nuevamente la gráfica R1, R2, R3 y R4, porque está dado para eso. Tengo tipos de topografía T1, T2, T3, T4 y T5. Y en nuestro caso, Managua estaría más o menos entre, diría yo, T3 y T4, básicamente. Bueno, depende de qué zona de Managua estemos hablando, pero podemos considerarlo entre estos. Porque, a ver, veamos que es T1. T1 dice, base protegida, promontorio y falta de serranía del lado de sotavento. Creo que ya entienden lo que es el lado de sotavento. El lado de sotavento es el lado contrario donde está impactando el viento. Luego tengo T2, valles cerrados, dice. T3, terreno prácticamente plano, campo abierto, ausencia de cambios topográficos importantes, con pendientes menores al 5%. Me está diciendo que es un terreno plano. Luego tendría T4, terreno inclinado con pendientes entre 5 y 10%. A ver, aquí está hablando de topografía. Está hablando de topografía, básicamente. Porque luego tengo que verlo acá, con cuál R es. Luego esta R depende digamos, la exposición debido a qué tantos edificios tengo. Entonces primero tengo que ver la topografía. Luego T5, bueno, T4 dice terrenos inclinados con pendiente entre 5 y 10%. Luego T5, cima de promontorios, colinas o montañas, terrenos con pendientes mayores al 10%, cañada o valle cerrado. Ok. Ahora, no solo esto es referente a la topografía. Luego tengo que coincidir con esto si tengo un terreno tipo R2, R3 o R4. Por ejemplo, para mí Managua está, bueno, depende, porque no es tan común que tenga pendiente entre 5 y 10%, pero hay zonas en las que sí. Pero bueno, ya ese es un tema de discusión, qué es lo que ustedes consideren correcto, cuál es su criterio, si es este o este, dependiendo de dónde van a construir su estructura, qué parte exactamente de la capital, pero bueno. Entonces, pero ya sabemos que Managua está en un R3, ¿sí o no? Entonces, podría ser un caso que digo, bueno, sería un R3 y probablemente un T3, sería tal vez el caso en una estructura que vaya a ser, que sea una zona bastante plana, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el factor sería 0.88, porque tomaría T3 y tomaría R3.
Ahora, si digo que no es plana, que entre 5 y 10%, podría ser un poco más conservador y tomar T4 y R3 y tomaría 0.97. Digamos, esa sería la idea con el factor topográfico y de rugosidad. Ahora, no perdamos de vista lo que hemos venido haciendo. Lo que tratamos de hacer es calcular cada uno de los factores para utilizarlo en esta ecuación de la velocidad de diseño. Pero eso no es todo. Esta velocidad de diseño lo voy a calcular para la presión, para la fuerza para la que voy a diseñar. O sea, no es que solo voy a calcular la velocidad de diseño. Luego tenemos que ver en dónde la vamos a utilizar. La presión de diseño se puede calcular con esta expresión, es 0.0479 CP por BD cuadrado. Ya sabemos que BD simplemente lo vamos a elevar al cuadrado. Ya sabemos que BD es el producto de lo que acabamos de mencionar, de todos estos factores de FTR, de F alfa y de BR, que es la velocidad regional. Ok, lo que no sabemos es que es CP. Y ahora este 0.0479 es un factor de conversión que básicamente lo que hace es tomar el viento como si fuese un líquido y es, digamos, la expresión de Bernoulli, pero para un gas. Y el viento es un gas, básicamente es eso. Lo que no sabemos que es CP. Pero CP es un coeficiente local de presión que depende de la forma de la estructura, o sea, depende de qué forma tiene la estructura. Bueno, al final, la velocidad del viento que interviene en la ecuación anterior, o sea, la velocidad de diseño, depende de los factores siguientes. La ubicación geográfica de la construcción, como ya le explicamos, las características topográficas y locales del sitio, la altura sobre el nivel del terreno, de la porción de la estructura que se está considerando, la importancia de la construcción, la sensibilidad de la estructura a efectos de ráfaga. O sea, de eso depende la velocidad. Lo que me interesa saber luego este factor CP, cómo lo calculo. Pero bueno, antes voy a tal vez mencionar unas cuantas cosas importantes, o que considero importantes. Como ya hemos discutido, los reglamentos especifican una velocidad de diseño básica a nivel regional, que ya saben que VR, o directamente una presión equivalente, que debe afectarse por factores correctivos para tomar en cuenta los aspectos B y E de lo que acabo de mencionar, o sea, B y E, aquí los pueden volver a leer. Esta velocidad es lo que corresponde a una altura de 10 metros. O sea, la velocidad regional es la que corresponde a una altura de 10 metros sobre el nivel de terreno y se supone conservadoramente que se mantiene constante para alturas menores, mientras que para alturas mayores debe incrementarse. Básicamente lo que estamos diciendo es que nuestra velocidad de diseño será la misma para los primeros 10 metros de altura de la edificación y esta será simplemente la velocidad regional VR multiplicada por el factor topográfico FTR. ¿Okay? Y aquí tiene sentido lo que estoy diciendo, que lo estoy considerando en los primeros 10 metros constantes, porque no sé si recuerdan la gráfica que les mostré al comienzo, pero es lo que se considera acá, que la presión en los primeros 10 metros es constante y luego va variando. Ok, eso es lo que estamos considerando y simplemente estoy dando una explicación un poco más a fondo de lo que estaban viendo al inicio, ¿no? Ahora hay otra cosa importante a considerar antes de que veamos que es CP. La mayor seguridad que se requiere para estructuras cuya falla pueda tener consecuencias más graves de lo común se refleja en la exigencia de incrementar la velocidad o la presión de diseño en 15%. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí más o menos? Lo que trata de explicarme es que para estructuras de vital importancia, cuya falla puede tener consecuencias más graves de lo común, o sea, para estructuras de vital importancia ya pueden asociar un grupo de estructuras del reglamento. Si recuerdan la última tarea que hicimos, entonces ahí pueden asociar qué estructura estoy hablando. Estoy hablando de estructuras de vital importancia. Ahí piensan ustedes qué grupo es. Entonces lo que me está diciendo es que en ese caso debo incrementar la presión de diseño en un 15%. Ahora, en el diseño local de elementos de pequeñas dimensiones y en el diseño global de construcciones muy esbeltas, cuando dice muy esbeltas es cuya relación altura-longitud excede 5, debe considerarse el efecto de ráfaga de corta duración. Por ejemplo, se especifica que en estos casos la presión de diseño debe incrementarse en 30%. Debe tenerse en cuenta que este efecto es más significativo mientras más irregular es el flujo de aire, por lo que el factor mencionado es razonable para una área urbana densamente poblada y para altura no muy grande, pero es muy exagerado para campo abierto y para grandes alturas, donde la variación de velocidad de viento con el tiempo es mucho más suave. Lo que está diciendo es que este factor de 30% que voy a tomar en cuenta si la estructura es esbelta y se voy a considerar, por ejemplo,
en cuenta las ráfagas de viento, o sea, el efecto ráfaga que les estaba hablando anteriormente, este incremento tiene sentido si estamos hablando de una zona urbana, donde, por ejemplo, hasta cierta altura, lo que va a suceder es que la presión del viento se va a ver obstruida por la cantidad de edificios que tengo, pero de repente tengo un salto en esa presión, porque de repente mi estructura es alta y tal vez no tengo edificios y hay una variación, hay unas ráfagas de viento que tengo que considerar, ese efecto dinámico se ve más que todo incrementado en zonas donde sucede eso, donde tengo obstáculos y donde la variación del viento es significativa, donde no tengo algo más o menos constante, pero luego, si por ejemplo, aunque haga un edificio de razonable altura y sea esbelto, digamos, pero lo pongo en una zona de campo abierto donde las ráfagas de viento no encuentran mucho obstáculo, entonces en ese caso no tiene mucho sentido usar este 30%, es exagerado. O sea, no significa que no voy a usar ningún factor, pero el 30% lo que me está diciendo es que para ese caso específico es exagerado. Ok, ahora para un edificio de paredes cerradas, la trayectoria de las líneas de flujo de aire se muestra en la siguiente figura. De ella se deduce que el viento produce un empuje sobre la cara a barlovento. Recuerden que la cara que está sufriendo directamente el empuje se conoce como cara a barlovento. Y succiones en la cara a sotavento y en el techo. En techos inclinados, si la pendiente es muy grande, llega a generarse empuje en la cara a barlovento del techo también. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Si ven el isométrico pueden ver lo siguiente. Si por ejemplo traigo el viento en esta dirección, el viento golpea directamente en esta cara. Esta es la cara barlovento. Entonces, ¿qué sucede? Luego de acá sube, ¿no? Y sigue por acá y también va por los lados, por los extremos. Entonces, la cara que está barlovento, esta es una vista en planta, este es un isométrico, este es una elevación. Aquí pueden ver el empuje directo. Entonces, la cara barlovento experimenta este empuje directo. La cara que está atrás se llama cara sotavento, experimenta succión. Pueden ver que esto es succión. Ahora, las paredes laterales también experimentan succión y el techo pues experimenta succión también. Ahora, ¿qué pasa? Si el techo es tiene demasiada pendiente, o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, si tengo un techo cuya pendiente es bastante grande, ¿qué es lo que va a pasar? Como es tan grande, también va a experimentar empuje. Ahora, eso es una función de qué tanta pendiente tenga el techo, pero si la pendiente es bastante grande, creo que es evidente que esto no va a suceder así, va a experimentar empuje. Eso es lo que me trata de decir acá. Bueno, ya casi llegamos a lo que es CP. Antes de hablar de CP, tienes que extender todo esto y luego hablamos exactamente de qué es CP, que es la última parte, para poder terminar, digamos, de entender lo que sería la ecuación y cómo analizar. Bueno, esta figura que está acá muestra la distribución de presiones medida en un modelo de edificio de geometría similar al anterior, sujeto en túnel de viento a una velocidad constante de aire. Se aprecia que no se comete un error excesivo si se supone constante la presión en cada una de las caras normales, recuerden, normales significa perpendiculares, a la dirección del flujo, o sea, perpendiculares a la dirección del flujo del viento, lo que permite especificar un factor de forma, estamos hablando de SP, constante para la cara barlovento y otro para la cara sotavento. En las caras laterales y en el techo se presentan succiones más altas en la zona adyacente a la cara barlovento y valores menores en zonas muy alejadas a esta cara. Ok, entonces en base a eso, espero que se entienda, ¿no? Lo que está diciendo es que en las zonas del edificio, las cuales son perpendiculares a la dirección del viento, se puede considerar más o menos constante la variación del viento. O sea, se puede considerar un factor de forma constante porque el flujo del viento pues es más o menos constante. Sin embargo, bueno, no se puede hacer eso en todos los casos, ¿verdad? Simplemente en la cara a barlovento y en la cara a sotavento. Luego con el techo tenemos otras cosas que tomar en cuenta. Y aquí lo dice, en las caras laterales y en el techo se presentan succiones muy altas en la zona adyacente a la cara a barlovento y valores mucho menores en zonas más alejadas a esta cara. Luego también tengo un factor CP para el techo y eso, pero eso va a variar. Va a haber una variación y va a depender, digamos, de qué grado de inclinación tenga el techo y etcétera. Pero eso ya lo vamos a ver. Ok, por fin llegamos a esta parte. Los coeficientes de empuje para estructuras cerradas se muestran en la siguiente tabla. El factor CP, ¿verdad? El coeficiente este de empuje, cualitativamente son congruentes con los resultados de la figura anterior. O sea, que tienen que ver con estos resultados de manera cualitativa, obviamente no cuantitativa. Espero que queden claros de eso. Por ejemplo, si tengo una pared a barlovento, CP es igual a 0.8.
Si tengo una pared a sotavento y como sotavento es succión se pone negativo, esto es 0.4. Para las paredes laterales es más o menos 0.8. Techos planos, obviamente menos 0.8. Techo inclinado del lado de sotavento, o sea, del lado trasero, no trasero necesariamente, sino del lado contrario a donde se experimenta el empuje. Entonces, en ese caso, se toma menos 0.7. Luego, techo inclinado del lado de barlovento, tengo que utilizar esta expresión que está acá. Hago 0.04, luego calculo el ángulo de inclinación del techo, le resto menos 1.6 y luego tengo que estar entre menos 0.8 y 1.8. O sea, estos son mis límites. Cuando haga esto voy a obtener un número. Este número que obtenga va a ser CP, pero ese CP no puede ser menor que menos 0.8, pero tampoco puede exceder 1.8, o sea que está limitado entre menos 0.8 y 1.8, cualquier factor que obtenga acá. Y para techos curvos, pues véase la tabla. Bueno, aquí no voy a abordar techos curvos, tal vez lo haga más adelante por mi cuenta, pero o sea, no es algo que esté en el plan, digamos, en el programa de la asignatura, pero no es tan complicado, lo pueden ver en el reglamento, si tienen alguna duda sobre eso, de hecho me la pueden hacer llegar y les puedo explicar un poco. Y como les digo, creo que me animo y más adelante, pues, ya fuera del plan de contenido programático, ya por mi cuenta, voy a subir algo sobre techos curvos. Bueno, me interesa este asterisco que está acá y este doble asterisco que está acá, porque para la pared de sotavento tengo este asterisco. ¿Qué significa este asterisco? Dice, la succión se considera constante en toda la altura de la pared de sotavento y se calculará para un nivel Z igual a la altura media del edificio. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que voy a considerar la succión constante. O sea que este factor que va, digamos, presión que está acá, va a ser constante y la voy a calcular a qué altura. Va a ser una constante, pero tengo que saber a qué altura la calculo. Lo voy a calcular a la altura media. Y aquí me lo dice. Se calculará a un nivel Z igual a la altura media del edificio. Y luego, con respecto a este, que tiene este doble asterisco, dice que esto que está acá es el ángulo de inclinación del techo en grado. Y eso es lo que le expliqué acá, ¿no? O sea, simplemente van a hacer esto que está acá y están limitados entre este número y este número. O sea que CP va a ser lo que les resulte acá, pero obviamente tiene que estar entre este número y este número. Bueno, ahora lo que haríamos sería un ejemplo. Entonces el ejemplo lo vamos a hacer en la próxima clase. Va a ser el ejemplo 1, que es lo que me pide calcular las fuerzas horizontales para el diseño por viento del edificio representado esquemáticamente en la figura y ubicado en el área urbana de la ciudad de Managua. Ok, se pueden ver el edificio alto, ¿no? No voy a explicar mucho sobre él porque lo vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, les pueden dar like, se pueden suscribir. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben que si son mis alumnos, pues me pueden mandar un email para que les responda la duda, o me pueden enviar algún mensaje por WhatsApp, o me pueden llamar directamente. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Hasta una próxima entrega. Chao.